Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Queremos, los senadores de Acción Nacional, dar un posicionamiento con respecto a lo ocurrido en Topo Chico, en Nuevo León. Y quiero primero decirles que hemos insistido los senadores de Acción Nacional en que el sistema penitenciario del país debe transformarse. Las cárceles estatales viven en el peor de los mundos. Hay un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, en donde Topo Chico obtuvo una calificación promedio de 5.72. Estaba reprobado en aspectos como la gobernabilidad, la garantía de la integridad física y moral del interno y estancia digna. Quiero también compartir que tenemos registrado un punto de acuerdo con dos resolutivos muy claros que espero que se pueda subir el día de hoy, si no la semana que entra, dos resolutivos en donde los senadores del PAN, primero, estamos exhortando respetuosamente al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de gobierno de las entidades federativas para que implementen acciones que permitan erradicar graves violaciones a los derechos humanos y diversas problemáticas que ocurren al interior de los diversos centros de reclusión que existen en nuestro país. Otro resolutivo es que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido al Poder Ejecutivo Federal, así como también al Poder Ejecutivo de las entidades federativas relacionada con el sistema penitenciario del país. Es un tema en donde los senadores del PAN hemos sido muy incisivos y lamentablemente no ha habido respuesta ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Cederé el uso de la palabra al senador Raúl Gracia, senador por el estado de Nuevo León. Gracias. Bueno, primero que nada, pues obviamente lamentamos los hechos que sucedieron en la madrugada de ayer y de hoy en el penal del Topo Chico. Nuestra solidaridad a los familiares pues de los reos, tanto de los fallecidos, heridos e incluso aquellos que Dios quiera no tienen ningún daño en función de que la información ha sido nula y sabemos que la incertidumbre, la presión, los nervios pues son difíciles. Esta es la peor masacre en la historia de los penales de Nuevo León, con 52 muertos como cifra oficial. Supera los 40 y tantos que sucedieron en 2012 en el Cerezo de Apodaca. Y parece que no aprendemos la lección o que con los cambios de gobierno parece que es volver a empezar. Porque precisamente después de esa tragedia de 2012, el gobierno del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública, firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que las Fuerzas Armadas Nacionales tomaran el control de los 3 penales de Nuevo León, así como de los focos rojos en la entidad. Lamentablemente este convenio fenecía en septiembre del año pasado, un mes antes del cambio de gobierno, y ni el gobernador saliente Rodrigo Medina, ni el gobernador entrante Jaime Rodríguez Calderón, ni el gobierno federal mostraron el interés en renovarlo. Y es evidente que las consecuencias están a la vista y que el desgobierno y el descontrol en los penales de Nuevo León, en este caso en el penal de Topo Chico, pues es lamentable y ha generado esta riña y estos 52 muertos. Decimos que es evidente la falta de gobierno porque la primera explicación que se nos tiene que dar es por qué a las 11:30 de la noche había decenas de reos en los patios. A esa hora deben estar las celdas cerradas con los reos ya internados para pernoctar. Es decir, no hay un control siquiera básico y mínimo del penal más sencillo. ¿Por qué hay un silencio de las autoridades, tanto locales como federales, de más de 8 horas
y al responder después de 8 horas con información insuficiente. Exigimos al gobierno federal, exigimos al gobernador Jaime Rodríguez que inmediatamente restituyan este convenio de coordinación para que las Fuerzas Armadas tomen el control de los penales de Nuevo León, para que tomen el control de los focos rojos, e igualmente exigimos, y se hace indispensable, la construcción de un nuevo penal que permita reducir el hacinamiento y la separación de los reos por peligrosidad y por fuero en Nuevo León. Porque al día de hoy la situación en los 3 penales de Nuevo León es una bomba de tiempo que se está suscitando cada cierto tiempo. No es la primera vez, como vuelvo a mencionar, hace 3 años tuvimos la muerte de 40 y tantos reos. Muchas gracias, le cedo la palabra al senador Javier Lozano. Muchas gracias, colega. También de mi parte quiero reiterar el más sentido pésame a familiares, compañeros, amigos de quienes perdieron la vida en estos lamentables hechos en el penal de Topo Chico en Monterrey. Esperar que sanen quienes están heridos, y precisamente por este dolor inimaginable en las familias que hoy están padeciendo, y precisamente por la incertidumbre ante la falta de información, es que es indispensable que se tomen ciertas acciones. Como bien dijo mi compañero Raúl Gracia, uno nos explica qué demonios estaban haciendo a medianoche fuera de sus celdas cientos de reos. Se mataron a palos. Los videos nos dejan ver esas brutales imágenes. Una tardía reacción de la policía, una tardía e insuficiente reacción informativa. El gobernador, tan dado que es a utilizar las redes sociales para absolutamente todo, guardó silencio durante horas y horas para poner un tuit. Se tardaron para salir en conferencia de prensa, una conferencia de prensa en la que, desencajados, no fueron siquiera capaces de responder las preguntas de la prensa. Y agregado todo esto a un pésimo manejo de la crisis, los familiares, con toda razón, apostados a las afueras, en las puertas de este penal, exigiendo una sola cosa: información, nombres de los fallecidos, porque tienen todo el derecho de saber qué pasó con sus familiares que están ahí recluidos. Ya lo decía Raúl, el hacinamiento, la sobrepoblación en este y en otros penales, no solamente de Nuevo León, en todo el país, es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. Y tienes reos de alta peligrosidad con reos que están ahí por pobres, no por ser peligrosos. Eso es parte de un sistema penitenciario ya podrido que tenemos, y es parte de lo que tenemos que revisar aquí internamente. No solamente el famoso mando único, que por cierto, aquí vuelve a quedar en evidencia que la soberbia de gobernadores, cuando dicen yo no necesito a la federación, yo no necesito ayuda, yo las puedo solo, ahí están las consecuencias. Y este señor, Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, se la pasa más pontificando por el país en lugar de gobernar Nuevo León. Ya se la creyó, o ya se la había creído. El fenómeno Bronco. Hay que gobernar, hay que estar enfrentando los problemas cotidianamente. Lo que estamos viendo en el caso, ¿sí?, de esta tragedia no es otra cosa más que la negligencia criminal. Sí se pudo haber evitado. Esto no se vale. Exigimos, ¿sí?, como bien lo dijo Raúl Gracia, que se renueve ese convenio con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Federales, que haya una labor de coordinación, que se vuelva a tomar control de este penal y de otros, que se vuelva a hacer una distribución de los reclusos, que haya orden, que se trate también el tema de los derechos humanos al interior de estos penales, sobre todo en estos momentos, que haya información y apoyo para los familiares, ¿sí?, de las víctimas de esta atrocidad, que sean sensibles, hombre, que fluya la información, que fluya la atención, ¿sí? Y obviamente le exigimos al gobernador que se ponga a trabajar, porque también salen a la luz las grillas internas en su gabinete, que eso es lo que no está permitiendo que haya esta adecuada coordinación. ¿Sí? Lamentamos nuevamente estos hechos, exigimos de las autoridades competentes que asuman esa responsabilidad a la que están llamados,
Y nuevamente, y con eso concluyo, lamentamos profundamente por el dolor humano que esto implica los hechos ocurridos hace unas horas en Monterrey, Nuevo León. Estamos a sus órdenes. Les pregunta primero Blanca Botello del periódico La Crónica de Oro. Buenas tardes ya a todos. Dos cuestiones. La primera, uno de los factores de esta situación es el hacinamiento. ¿Tendría que construirse más cárceles, como se ha venido diciendo? ¿Se tendría que hacer ciertas modificaciones para liberar a las personas que no debieran estar ahí por crímenes, de alguna manera, por llamarlos menores? Y se tendría que dejar a todas las cárceles, sobre todo las de máxima seguridad, en manos de las fuerzas federales, y añadirles, si en la ley de seguridad que se pretende analizar en próximas fechas, si habría que establecer ahí quién debe tener el control de las cárceles. Gracias. Muchas gracias. Para responder esta pregunta, le daré el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega y posteriormente al senador Jorge Luis Preciado. Gracias. Pues efectivamente necesitamos una reforma importante en materia en el sistema penitenciario. De hecho, una de las grandes reformas que salieron de este Senado de la República fue la ley de ejecución penal, es decir, una ley nacional que está pendiente y a punto ya de dictaminarse en este Senado de la República, y es fundamental porque a la pregunta de a quién le corresponde el control, pues de acuerdo con nuestro nuevo sistema acusatorio, este control está a partir de la actuación de un juez de ejecución de penas, ya no en materia administrativa, y por eso lo que nosotros hicimos fue construir una reforma constitucional que permitiera tener una sola ley de ejecución de sanciones a nivel nacional que tocara tanto la parte penitenciaria federal como la local. Y en ese sentido, pues tenemos que sacar adelante este proyecto fundamental en el sentido de no solamente establecer los lineamientos bajo los cuales se manejan los centros penitenciarios, sino el propio proceso mediante el cual se somete a cada uno de ellos, y por supuesto la vigencia de sus derechos, de los derechos humanos de las personas que están en un centro penitenciario. Entonces es un tema fundamental que en breve, incluso comentar que fue Acción Nacional quien puso este tema en la mesa y que ha sido un impulsor a través también incluso de una iniciativa de ley de ejecución penal que es fundamental para nuestro país. Además de sumarme a lo ya señalado por nuestros compañeros, miren, yo ahora que regresé al Senado me encontré con la discusión del sistema policial, que si la policía debe ser mixta, que si debe ser estatal o municipal o federal, mando único, y realmente yo creo que se está viendo solo una parte de la gran problemática que tiene todo el modelo de impartición y procuración de justicia. El sistema policial solo responde al tema preventivo, pero luego la cifra negra del delito nos dice que solo 14 delitos de cada 100 llegan al Ministerio Público, es decir, se denuncian. De esos 14, la mitad se va en amparo o se va a confianza, y solo 7 llegan al sistema de impartición de justicia, donde obviamente los sistemas de impartición de justicia en los estados están controlados por los gobernadores a partir de que tienen sus mayorías o minorías en los congresos locales. Y finalmente de esos 7, solo 2 llegan a los centros penitenciarios. Y yo creo que aquí vale la pena preguntarse si el modelo de readaptación social, que es realmente el que adoptó México, en el mundo hay 2 modelos, un modelo represivo y un modelo readaptativo. Es decir, se considera que el delincuente no delinque porque él lo desea, sino porque solamente se desadaptó socialmente, y hay que separarlo temporalmente para readaptarlo a través de la educación y el trabajo, y después reinsertarlo en la sociedad ya que se ha readaptado. Yo creo que vale la pena preguntarnos si realmente el sistema está funcionando, y la post-readaptación, porque un porcentaje muy importante de los primodelincuentes, es decir, de las personas que delinquieron por primera vez, regresan a los cerezos. Yo tuve la experiencia de trabajar 2 años dentro de un cerezo, y la realidad es que
el sistema no está funcionando. Yo creo que debemos de aprovechar el debate nacional sobre el mando único para echarnos una revisión a todo el modelo de impartición y de procuración de justicia, desde el sistema policial, desde el sistema de procuración de justicia, desde el sistema de impartición de justicia y sobre todo el sistema de readaptación social. Ahora en la campaña pasada hicimos 2 propuestas que creo que hay que retomar a nivel federal. Por ejemplo, en el caso de los delincuentes de baja peligrosidad o primo delincuentes, cuya sentencia se haya cumplido ya en 2/3 partes o en 1/3 partes, que se puedan crear sistemas para que tengan prisión domiciliaria, por ejemplo, o regresen o puedan purgar una pena fuera de los cerezos, a partir de algo que se hace en Estados Unidos que genera polémica, pero te lo permite, que es utilizar una esclava o un brazalete en el pie, donde la autoridad te está vigilando permanentemente y te da un espacio para que te puedas mover, para que puedas trabajar, para que puedas educarte y obviamente pues lo puedes hacer fuera del cerezo, ya no hay costo para la sociedad, ya no hay costo para el gobierno y la gente sabe que está siendo vigilada. Es una de las ideas que nosotros pensamos desarrollar. Otra idea que también puede funcionar si realmente queremos echar a andar el sistema de readaptación social es que la educación y el trabajo realmente sean obligatorios. Pero como el quinto constitucional lo prohíbe, lo que nosotros proponíamos, y creo que va a ser de los temas que tengamos que discutir en el grupo, es que te puedan reducir la pena en función de los años que estudies y en los años que trabajes. Es decir, el pago por estudiar y por trabajar te puede llevar a reducir las penas y esto te puede llevar a, obviamente, a tratar de despoblar, por decirlo de alguna manera, los centros de readaptación social. La verdad que hace unos días estuvimos en una reunión sobre el tema de mando único, surgieron todos estos temas para discutirlos y vamos a empezar a trabajar sobre el fondo del modelo, no solamente el tema del mando único, sino todo el modelo. Creo que merece una revisión y por supuesto lamentar que este tipo de situaciones estén sucediendo. No son las únicas, hay que decirlo. Todo el país está, lamentablemente, el sistema penitenciario por los suelos. Platicábamos ahorita con el senador Rufo, del pueblito en Baja California, y decía, hace 25 años de esto y parece que no ha pasado nada en este país. Creo que lamentamos los hechos, exigimos que también haya responsables por parte de la autoridad y, por supuesto, sumarnos al dolor que tienen los familiares de los reos en este momento. Buenas tardes, senadores. Senador Lozano, a partir de la descripción que hace del comportamiento general del gobernador Rodríguez y de su actitud o su respuesta el día de hoy, ¿considera que podríamos pensar que esta crisis nos dimensiona de realmente quién es el gobernador y cuál es su capacidad de respuesta? Gracias. Bueno, pues es claro el protagonismo que ha mostrado el gobernador de Nuevo León en campaña, en la transición y ahora en el ejercicio, entre comillas, de su gobierno. Y es lamentable ver que los resultados se traduzcan en 52 muertes. Porque, insisto, un hecho como estos pudieron haberse evitado. Se pudo haber evitado porque, ya lo refirió Raúl Gracia, de manera muy puntual, no se justifica que cientos de reos en un penal como el Topo Chico estén fuera de sus celdas a la medianoche. No se justifica que se puedan agarrar a pedradas, a palos, matarse, ¿sí?, entre ellos, y que la policía tarde 2 horas en, teóricamente, poner la situación bajo control. Las noticias que tenemos del gobernador Rodríguez Calderón son más de carácter nacional, son más de andar haciendo la gira por el país, pontificando, peleando con otros, denostando a los partidos políticos, a la política tradicional, como si él fuera ajeno a la misma. Hoy estamos viendo que no es lo mismo andar en campaña que estar en gobierno. Y hoy estamos viendo
que precisamente esa supuesta autosuficiencia con la que él llegó, despreciando a todo y a todos, ¿sí?, y presumiendo un músculo que hoy vemos que no tiene, es lo que trae como consecuencia tragedias como estas. Y vemos que su situación financiera es endeble, y la situación en el sistema penitenciario es endeble, y la situación política es endeble, pero lo suyo es andarse promoviendo para pensar en el 2018, cuando no ha acreditado con un solo elemento que tiene capacidades para aspirar a un cargo de mayor responsabilidad. A mí sí me parece esto muy lamentable por los hechos en sí mismos, me parece muy lamentable que haya ocurrido por negligencia, me parece muy lamentable su pésimo manejo de la crisis, me parece muy lamentable que no den la cara suficientemente ante la gente, que no den información constante, fluida, cierta. Porque una cosa es entender el dolor de la gente y otra cosa es sacarle la vuelta a enfrentar el problema. Y lo que está pasando afuera, y la gente grita desesperada los nombres de sus familiares para ver si tiene una respuesta del otro lado de la reja, hombre. Eso también es una tragedia. Y no se vale que no fluya la información, y no se vale que no den la cara. Entonces, la verdad es que sí pensamos que esto, qué pena que haya tenido que ser en un hecho de estas dimensiones y tan doloroso. Qué pena, ¿sí? Pero muy pronto, más temprano que tarde, llegó la realidad para el gobernador de Nuevo León. A ver si con esto se pone a trabajar. Muy concreto, senadores. He entendido que pues, se está responsabilizando directamente al gobierno de Nuevo León, pero me gustaría, si lo pueden decir así concretamente, si es que así lo creen, ¿qué responsabilidad o si directamente responsabilizan al gobierno de Nuevo León por lo que sucedió, y en caso la federación, cuál sería también la responsabilidad que tiene, si lo pueden decir así concretamente? Gracias. Bueno, esta es como la gota que derrama el vaso. Nuevo León, a partir de septiembre, que dejan de estar la presencia de estas fuerzas federales que devienen de un convenio que todavía hizo el gobierno federal de Felipe Calderón con el gobierno de Nuevo León, ha incrementado la inseguridad. Es decir, regresamos a las épocas que pensábamos superadas previos a este apoyo de Felipe Calderón al gobierno de Nuevo León. Entonces, claro que hay una responsabilidad por omisión, y lo dije bien claro en mi primera intervención, y que se dirima quién es el responsable, o pueden ser los tres en conjunto: el gobernador saliente Rodrigo Medina, por no hacer las gestiones previas para la renovación; el gobernador actual de Nuevo León, por no haberlo renovado, no percatarse de esta circunstancia, tuvo un periodo de transición amplio para realizarlo; y evidentemente el gobierno federal, porque el gobierno federal obviamente tiene que tener un análisis de inteligencia de cuáles son las situaciones de peligrosidad, de criminalidad organizada en las diferentes entidades federativas. Y estas omisiones hoy generan 52 muertes, y en los últimos 4 meses ha habido homicidios diarios de delincuencia organizada en Nuevo León, que hoy se ponen a la luz nacional e internacional por esta tragedia, pero que exigimos que estas dos instancias, que el gobernador actual y la federación retomen lo que en su momento realizó Felipe Calderón por el bien de Nuevo León. Sí, la mía sería para los senadores Lozano y el senador Gracia, referente a que si creen que estos meses que ha estado Jaime al frente del gobierno ha sido puro proselitismo, por un lado, y dos, esto viene siendo como un efecto Fox, en el que fue una gran campaña y un pésimo gobierno. Bueno, desde luego que no suscribimos tu opinión, la respetamos, pero no la compartimos en cuanto al gobierno del presidente Fox. Segundo, sí, claramente el gobernador Rodríguez Calderón piensa, cree o actúa al menos como si siguiera en campaña, ¿no? Y pues ofreció tanto, generó tantas expectativas en su campaña y en la transición, porque no vaya a ser que en la transición él le haya pedido a Rodrigo Medina que ya no procediera a renovar el convenio con el ejército mexicano, ¿eh? Por eso es muy pertinente lo que propone Raúl Gracia, que se aclare quién demonios dio la orden de ya no renovar ese convenio. Pero sí es evidente que está embelesado con el poder, pero como una promoción personal de su imagen, de su marca, como el Bronco, y de una aspiración absurda hacia el 2018,
pensando en el futuro cuando no puede con el presente. Efectivamente, vendió espejitos, vendió lo que no era en su historia y hoy lo demuestra que su historia es su presente. Es decir, la ciudadanía fue engañada pensando que se refería a un no político para cambiar un sistema. Se trataba de un político profesional de 30 años que en su actuar estaba acostumbrado a tener el apoyo de un sistema. Un día se sintió el héroe que Nuevo León y en su mente que México esperaba y actuó en consecuencia pensando que tenía el sistema que lo había apoyado por 30 años, que hay que decirlo con todas sus letras, era el del PRI. Hoy como gobernador le tenemos que exigir que se aboque exclusivamente a gobernar Nuevo León, que no haga ninguna acción para promover candidatos independientes que no son partido político en otras entidades federativas, que no pretenda ser presidente de la República. Si Nuevo León sigue en este caos, esa bandera de presentación será su peor reflejo para cualquier planteamiento que quiera hacer. La obligación de él es ser gobernador. Él, contrario a otras excelentes campañas, no ha empezado a gobernar. Sigue en campaña considerándose el presidente nacional del partido independiente. Y eso, porque no, es una contradicción en sí misma, no existe. Lo único que es el gobernador de Nuevo León, haya sido como haya sido, engañando o no engañando. Hoy los leoneses tienen su esperanza reflejada en él, la está mermando. Esperamos que estos 5 años y fracción que le queden nos demuestre lo contrario por el bien de mi entidad federativa. Gracias.